Listo. Iniciamos la grabación de la sesión de hoy. En esta sesión vamos a abordar el siguiente tema que nos compete en nuestra cátedra de Economía Política 2. Recordarán que en sesiones pasadas hemos discutido sobre la concentración y centralización del capital. Ese fue uno de los temas que básicamente abrió el curso, ¿no? Abrimos el curso discutiendo esta tendencia que incluso en la mitad de la crisis actual, la crisis del coronavirus, hay sectores que están acumulando y concentrando y centralizando bastante capital, especialmente los sectores de la tecnología, ¿no? Habíamos visto que incluso a nivel de bolsa de valores, términos bursátiles, estos sectores tecnológicos, dígase Microsoft, o los que se han encargado de la logística, a ver, tecnológicos como Microsoft o logística como Amazon, o Facebook, ¿no? Redes sociales, o el propio Google, ¿sí? A través de Alphabet. O sea, estos sectores han estado concentrando, ¿no? Especialmente en la mitad de la crisis. Entonces, ahora lo que vamos a ver es una de las consecuencias de ese proceso de concentración, ¿no? Cuando se lleva a una escala mundial. Y esas consecuencias se van a ver reflejadas en un concepto que tiene su historia, sí, lo vamos a estudiar, tiene su historia, pero obviamente también ha sido muy mal, yo diría que muy mal interpretado, que es el concepto de imperialismo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos tres temas: imperialismo, capital financiero y algo de monopolización. Pero sobre todo vamos a topar el tema del imperialismo y el capital financiero, que son temas que, reitero, no han sido muy bien, no han sido muy bien divulgados, y eso ha provocado que surjan muchas confusiones. En parte han ayudado ciertos movimientos y sectores políticos que especialmente han utilizado el término imperialismo de una manera tan, no solo diría irresponsable, sino de una manera muy poco rigurosa. Entonces ha provocado que cuando nosotros, por ejemplo, escuchemos el término imperialismo, se vuelva muy común que se nos venga a la mente, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Ciertos políticos de la corriente, dígase progresista, socialismo del siglo XXI, u otros sectores políticos que han tomado este término para sus discursos, ¿no? Y cuando escuchábamos el término imperialismo muchas veces, bueno, tal vez ahora menos, se pensaba que el imperialismo es estricta y exclusivamente el imperialismo norteamericano, lo cual es un error, al menos conceptual desde mi punto de vista, porque el imperialismo tiene mucho más que ver con una dinámica de grupos económicos, grupos de poder, y que no están concentrados necesariamente en un solo país, ¿ya? Entonces, como hemos visto en clases pasadas, por ejemplo, China, muchas ciudades chinas como Beijing, Shenzhou, Hong Kong, aunque bueno, Hong Kong es más problemático, pero hay una serie de ciudades en China que están aglutinando a multimillonarios, incluso peleándole a Estados Unidos, ¿no? Ciudades como Nueva York. Entonces, eh, el concepto de imperialismo va a tener mucho más que ver con esa aglutinación de sectores que con la propia lógica esa del imperialismo norteamericano, cosas así. Pero bueno, ya vamos a irlo viendo, ¿no? En esta clase. Entonces, verán, vamos a partir con algunas intuiciones que dejó el propio Marx sobre este tema que luego se entendería como imperialismo, ¿no? ¿Por qué quiero empezar desde las intuiciones dejadas por Marx? Disculpe. Quiero empezar por estas intuiciones porque muchas veces el discurso del imperialismo es como más o menos sucede con muchas otras áreas del pensamiento marxista. Cuanto más se aleja de Marx y cuanto más se acercan otros autores, hay dos opciones. O te topas con autores geniales que lograron mejorar las ideas de Marx, que los hay, Gay por doquier, ¿sí? Marx no es obviamente la última palabra de nada, o sea, apenas es el inicio de un montón de críticas, a ratos buenas ideas, a ratos malas ideas, porque es como cualquier pensador de la historia del pensamiento de la humanidad, ¿no? No es ni infalible, ni tampoco es un idiota, ¿no? O sea, Marx tuvo su genialidad y tuvo sus errores. Pero más allá de eso, a medida que nos alejamos de Marx y vamos a otros pensadores, siempre hay este problema de las interpretaciones, este problema del juego de intereses. Entonces sí quiero empezar con la raíz, digamos, del pensamiento, ¿no? Con el propio Marx, porque hay unas buenas intuiciones que Marx dejó sobre el imperialismo
que pueden servirnos para entender, bueno, qué mismo queremos decir cuando hablamos de imperialismo, ¿sí? Y no caer en estos discursos muy básicos y hasta simplones de políticos progresistas. No tengo ningún reparo en decirlo. O sea, el progresismo, el socialismo del siglo XXI, el chavismo, el castrismo y todas esas vertientes, incluso la Unión Soviética en su época, realmente más que arreglar las cosas, generaron muy mala fama a la economía marxista y al pensamiento de Marx, demasiada mala fama. De tal manera que si el pobre Marx estuviera vivo, estoy casi convencido, aunque bueno, no sé, pero estoy casi convencido que el propio Marx tal vez renegaría de muchos de sus procesos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué intuiciones vamos a ver que dejó Marx, Karl Marx, con respecto a esta noción de lo que vamos a llamar imperialismo, ¿no? Entonces, primerito, valga aclarar que el término imperialismo ha sido empleado en diferentes contextos, ¿no? O sea, no es un término con una definición estándar. Incluso hay quienes nunca emplearon el término, pero dejaron obviamente grandes aportes e intuiciones, y ahí está el propio Marx, ¿sí? El propio Marx nunca usó el término imperialismo, aunque bueno, esto es conocido. Aunque bueno, tal vez por ahí se me hace que alguna mención, algún término parecido tiene, pero el término imperialismo vendría más adelante, ¿no? O sea, el imperialismo no fue un tema central en el pensamiento de Marx, aunque sí, con lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que hay muchos elementos e intuiciones e ideas que Marx dejó para que otros pensadores vayan, sea para bien o para mal, pero vayan desarrollando sus propias nociones, ¿no? del tema. ¿Qué más podemos decir? Para esta autora, Lucia Pradella, ella diría lo siguiente: la obra principal de Marx, si bien es cierto, no es que trataba el imperialismo, pero sí brinda las bases para interpretar al imperialismo, y aquí Pradella nos da una definición que me parece bastante buena. O sea, cuando escuchemos el término imperialismo en esta clase, reiterando que no es que hay una definición estándar, verán, de hecho, de todos los conceptos que hemos visto, junto con los que ustedes han aprendido ya por su cuenta, no son conceptos totalmente estándar. O sea, la economía y la política marxista no están todavía en un nivel como para decir ya estandarizamos y sabemos cómo usar los conceptos. No. Todo lo que yo les he planteado sobre Marx es casi a veces mi propia interpretación, no les voy a mentir. Muchos conceptos que les he compartido material, incluso fuera de video, son conceptos material y demás que se constituyen desde mis propias lecturas, interpretaciones. ¿Y por qué? Es porque Marx mismo no dejó una teoría definitiva. Y al no dejar una teoría definitiva, abrió campo a que surja un montón de especulación alrededor de su propia teoría. Entonces, con el imperialismo es algo parecido. Marx dejó unas buenas bases, ¿sí? Aunque no usó el término, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de imperialismo, yo quiero que usemos una definición medianamente estándar a través de este trabajo de Lucia Pradella, que es un buen trabajo que lo vamos a usar para esta clase. Nos vamos a definir al imperialismo como la forma concreta adquirida por la acumulación capitalista en una escala mundial, ¿ya? ¿Cuál es la intuición? Recordarán ustedes que en las clases pasadas nosotros hablamos de los procesos de concentración y centralización del capital. Concentración y centralización del capital, ¿no? Estos procesos, dicho muy simple, eh, nacían de la competencia capitalista. La competencia entre capitalistas hacía que por un lado se concentre capital, entonces los capitales individuales iban haciendo más grandes, mientras que la centralización capitalista hacía que cuando estos capitales chocan, de una u otra manera, como que el uno puede absorber al otro, pueden fusionarse, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que hay una tendencia a que la competencia capitalista expanda el capital, ¿sí? No solo por un tema de ambición, ¿sí? No es un tema de competencia, no es solo un tema de ambición capitalista, sino que es ya parte misma del modo de producción. O sea, las sociedades capitalistas están altamente sostenidas en la competencia, y esa competencia motiva a que surjan estos procesos de que el capital se vaya ampliando, claro, reconstituyéndose, fusionándose, destruyéndose, etc. Ahora, pensemos que este proceso se suma al proceso conocido de la acumulación del capital, ¿sí? Ahora ya puedo hablar con un poco más de propiedad porque ustedes se supone que han revisado los conceptos. Entonces, la acumulación de capital, recuerden que era esta idea de que los capitalistas inician con dinero, después de un montón de pasos vuelven con más dinero, y después pueden usar parte de ese dinero y otros recursos para ampliar la escala de producción.
Entonces, como resultado de todo esto, el capitalismo está en una expansión no muy regular, es más irregular, ya cuando hablemos de las crisis veremos qué tan irregular puede ser esta expansión, pero está en esa tendencia a expansión, a la expansión. Entonces, cuando esta expansión capitalista ya toma una escala mundial, o sea, ya no pensamos únicamente en la expansión dentro de un país, sino que pensamos en la expansión en todo el mercado mundial capitalista, ahí nosotros hablaremos de imperialismo. ¿Ya? ¿Por qué hablar de imperialismo? Porque a veces el término imperialismo puede llevar a pensar, bueno, ¿y cuáles son los imperios, no? Para que hablemos de imperialismo. Entonces hay una distinción, ¿no? Los imperios propiamente dichos son una cosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, el imperio romano y cosas así. El imperialismo más bien tiene que ver con estos grandes grupos económicos, sí, grandes grupos económicos, que justamente han surgido por esta competencia unos con otros, pero ya a escala mundial, ¿no? Como los grandes que vimos en nuestras primeras clases, o sea, estos grandes de la tecnología, estos grandes de las industrias, dígase, por ejemplo, la logística, los grandes de la industria petrolera, etcétera, ya mundiales, ¿no? Entonces, estos grandes, podríamos pensarles, para un poco entender el porqué el término imperialismo, podríamos pensarles casi como los nuevos imperios del siglo XX y XXI. Estos grandes grupos económicos que se reparten el mundo como si fueran precisamente imperios, pero en vez de tener al imperio romano, tenemos ahora Facebook. Facebook repartiéndose el mundo junto con otros grandes grupos económicos. Entonces, podríamos pensar que el término imperialismo es una suerte de analogía, ¿no? Mientras que en su época tuvimos grandes imperios que se repartían el mundo, ahora tenemos grandes imperios económicos que igualmente se reparten el mundo, pero ya no como antes. Ahora, como vamos a ver aquí, ese reparto del mundo está muy vinculado también al rol que cumplen los estados. Porque nos guste o nos disguste, o al menos desde el enfoque marxista, el Estado no es como se suele decir en el enfoque de la economía convencional. No es que los estados sean estados que se oponen a los grupos económicos, al menos para el enfoque del propio Marx, los estados terminan siendo herramientas que ayudan a estos grupos económicos a surgir. Dígase, Estados Unidos, a través de toda su inversión militar, ha contribuido a que surja Silicon Valley. Los grandes avances tecnológicos en Internet, el propio surgimiento del Internet, son surgimientos y logros tecnológicos que tienen mucho que ver por la propia inversión de los grandes estados, por fines militares, por fines geopolíticos, etcétera. Entonces, por eso es que, por ejemplo, todavía estos grupos económicos que van creciendo tienen ese vínculo con los estados, ¿ya? Entonces, una mezcla entre estos antiguos imperios, pero vistos ahora como grupos económicos, pero que todavía tienen vínculos con los estados porque los estados les ayudan a crecer. Pensemos en Huawei, que es el caso de China. Huawei es claramente apoyada por el gobierno chino, ¿ya? Pero es una empresa capitalista, o sea, sus lógicas, sus dinámicas son capitalistas, pero ya en una competencia a escala global, ¿no? Entonces, esa es la idea del concepto de imperialismo que vamos a usar en esta clase, que bueno, igual la vamos a ir puliendo, vamos a ir viendo algunos detalles, pero es por ahí donde vamos nosotros a entender el imperialismo, ¿ok? Ahora verán, cuando se habla de imperialismo, claro, este es, digamos, el concepto central, el que a mí me gustó más y que lo voy a incluir aquí. Sí, notarán que no estoy hablando ni de Lenin, ni de Stalin, ni de Mao, no, no, estoy hablándoles de una persona, Lucia Pradella, de la cual incluso tiene un artículo que es el que nos va a servir de guía para esta clase. Pero cuando hablamos de imperialismo también hay que mencionarles, colegas, que no es solamente, o si quieren, eh, al hablar de imperialismo se habla de muchos temas que implican esto, ¿no? La acumulación a escala mundial. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla del imperialismo, se puede hablar, bueno, del surgimiento del capitalismo. A veces cuando ustedes vean hablar de imperialismo, se puede hablar de la expansión a lo largo del mundo, lo que estamos diciendo. Este es un tema vital también, que cuando se habla de imperialismo estamos pensando en un desarrollo desigual de diferentes áreas del mundo, ¿sí? O la dominación de unos países sobre otros, según lo que propone otro autor que se apellida Brewer. O sea, la discusión del imperialismo es bien interesante porque no solamente nos abre las pautas a pensar el problema del capitalismo a escala mundial, con grandes grupos económicos que se vuelven los nuevos imperios, sino que también nos abre la discusión del desarrollo desigual en este mundo capitalista, que es evidente, es decir, y la pandemia lo ha hecho aún más evidente. ¿Qué países son los que, bueno, hasta hace unas semanas, porque ahorita están las cosas un poco cambiando, pero hasta hace unas semanas, ¿cuáles eran los países que se podían dar hasta el lujo de quitar restricciones ante la pandemia del coronavirus, que aún la estamos viviendo, siendo el 28 de junio de 2021?
Por ejemplo, Israel, Estados Unidos, Europa, Europa Occidental. O sea, los países que ya de por sí son países ricos, países y regiones con poder, son también las que primero han podido levantar restricciones gracias a un proceso de vacunación acelerado. Y claro, con vacunas que a ellos no les, o bueno, sí les generaron problemas, pero no tantos, ¿no? En cambio, a Latinoamérica, ¿qué pasa? En Latinoamérica el problema de la pandemia se complica y la vacunación es lenta. Y tenemos países como Brasil, que realmente está enfrentando un ritmo de muertes que ya se volvió habitual, de más de 1.000 personas al día. Colombia, estas últimas semanas, ha aumentado su número de muertes. Bueno, Ecuador es un caso aparte porque ni datos tenemos, pero, por ejemplo, África. Ni siquiera tenemos noción de qué mismo está pasando con la pandemia en África, como que África ni siquiera existiera. Entonces, ese desarrollo desigual de las diferentes áreas del mundo es un punto muy interesante que se puede discutir desde este tema del imperialismo. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de revisar algunos autores del imperialismo, y más que algunos autores, algunas intuiciones, ¿no?, de qué es el imperialismo más a fondo, quiero rescatar varias ideas dejadas, como les decía, por el propio Marx, y para ello nos vamos a basar en un artículo de la misma Lucia Pradella que se llama Imperialismo y Desarrollo Capitalista en el Capital de Marx. ¿Ya? Entonces verán, como siempre, ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Ustedes tienen en el aula virtual, disculpen que pongo un momentito el internet. En el aula virtual ustedes tienen acceso, ya saben, a todo el material del curso, ¿no? Entonces, para la sesión de hoy día, vamos a utilizar un artículo, ¿sí? O sea, estoy tratando de que todas nuestras sesiones se basen en artículos de nivel, ¿no? O sea, no, a mí no me gusta trabajar con cosas así nomás. Y ya se habrán dado cuenta, ¿no? Quiénes son mis alumnos. En otras materias. Entonces, para la sesión de hoy día, aquí en bibliografía, ustedes van a encontrar dos textos. Aquí está el artículo de Pradella, ¿sí? Imperialismo y desarrollo capitalista en el Capital de Marx. Como siempre ya tienen el enlace, ¿no? O sea, aquí en el enlace ustedes le dan clic, ¿sí? Y ahí está el artículo. El artículo de Pradella, ¿sí? Disculpen como siempre que estén en inglés, ¿no? Pero bueno, trate de usar material de nivel, ¿no? Obviamente que no tienen que leer, esta es lectura opcional, no es obligatoria, ¿no? Pero este es el artículo, entonces vamos a revisar este artículo de Lucia Pradella, o bueno, un resumen con algunas interpretaciones mías extra para un poco hacer sentido, que va a hablar del imperialismo, pero desde Marx, ¿sí? Y eso me parecía que era un aporte interesante de este artículo, ¿sí? Ella es de la Universidad de Venecia. Y una cosa interesante es, repito, ¿no?, que no es el imperialismo desde Lenin, desde Stalin, no, es desde Marx, o sea, desde el propio Marx, y eso creo que le da mucho valor al artículo, por un lado. Por otro lado, también mencionarles que este artículo es de la revista Historical Materialism, o Materialismo Histórico, que de hecho ustedes ya pueden empatar con algunos de los videos que han visto, ¿no? Entonces ustedes han visto algunos videos sobre conceptos de materialismo histórico. Les contaré que hay toda una revista académica de materialismo histórico, y revista académica, ¿no?, de nivel, o sea, de la editorial Brill. Entonces, este artículo es el que nos va a servir de base, es un artículo del 2013 y está un poquito viejo, pero de todas maneras, digamos que es un artículo bastante completo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren más detalles de lo que vamos a discutir hoy, incluyendo algunas citas del propio Marx, algunos desarrollos adicionales que hace Pradella, hay temas que no vamos a poder ver del artículo. Pradella habla de un tema muy interesante que solo quiero que quede registrado en el video, que no vamos a poder ver aquí tal vez lo veamos al final del curso. Es el tema, por ejemplo, de las posibilidades de la revolución a escala internacional. Porque claro, si los grupos económicos crecen y se vuelven imperios que se disputan el mundo, ¿qué pasa con los trabajadores, no? Entonces, bueno, antes de este tema. Entonces, les invito a que si es que tienen el tiempo y la posibilidad, y si es que no se les complica el inglés, que le echen una leída. Está un buen artículo, o sea, es un artículo bueno. Como les he dicho yo en mis clases, me gusta usar solo buen material. Esta, por ejemplo, esta sección está bien interesante, que no vamos a poderla ver apenosamente, que es sobre la posibilidad de una revolución mundial desde el imperialismo, porque deja muchas ideas sueltas como para seguir discutiendo, ¿no? Vamos a ver el resto del artículo, pero este quería hacerle mención por si acaso no vaya a ser que ni al final logremos verlo, ¿no? Pero esa es más o menos la referencia principal de la clase de hoy. Ah, y también les dejo, ¿ya? Esto será referencia ya para otros cursos, porque para serles franco es un poquito largo, pero les dejo también este libro de Brewer, ¿sí? Este es un libro muy interesante porque es una compilación de teorías del imperialismo marxistas, ¿sí? Pero es bien interesante porque es una compilación crítica, o sea, Brewer no es que se encarga simplemente de decir, ay, qué lindos los marxistas, no, es una compilación crítica
en donde aquí van a encontrar muchos detalles, y de hecho quería originalmente hacer la clase basada en este libro, pero ya es muy largo. Entonces, en este librito ustedes también les dejo, ¿no? Como parte de la bibliografía adicional, porque ahí ustedes pueden inclusive ver, ¿no? Partes de Marx, Rosa Luxemburgo, Hobson, Hilferding, Bukharin y Lenin, o sea, los autores clásicos, entre comillas, clásicos del imperialismo, ¿no? Paul Baran, este es un lindo tema, las teorías de la dependencia, también tienen Emmanuel, y bueno, tienen otras, vean, por ejemplo, aquí tienen política y clases en el tercer mundo, y que viene después del imperialismo, ¿no? Entonces, este libro también se los dejo, colegas, como para que si le desean echar un vistazo y profundizar más, de varios temas de la clase, ¿no? Que penosamente no vamos a poder hacerlo hoy día, pero como para que la discusión quede abierta, ¿no? Y mostrarles que lo que les voy a presentar hoy es nada más la punta del iceberg de un montón de discusión sobre el imperialismo, que al menos para mí da tela para cortar. Incluso si alguno de ustedes quieren meterse a estudiar estos temas ya más a fondo, con todo gusto me comentan, ¿no? Y podemos estar haciendo cosas. Pero bueno, entonces, hablemos de uno de los primeros temas que destaca Pradella en su artículo, y es esta cuestión del capitalismo como un sistema globalizante, ¿ya? ¿A qué se va a hacer referencia aquí? Cuando Marx escribe El Capital, ¿sí? Y ustedes, si bien es cierto, tal vez no habrán leído El Capital, tal vez sí, no lo sé, pero los conceptos que ustedes ya vieron y para los cuales rindieron hasta una evaluación, esos son los conceptos para entender el capital, digamos, los centrales, ¿no? Hay más conceptos, pero digamos que los que ustedes vieron ahí son los centrales. Ahora, la pregunta es, los conceptos que desarrolló Marx, la teoría que desarrolló Marx en El Capital, ¿sí? O sea, Marx escribe El Capital, sobre todo el tomo uno, ¿no? Pero bueno, los otros tomos también, pero sobre todo el tomo uno de 1867. ¿A qué se estaba refiriendo Marx? ¿A un país o se estaba refiriendo a varios países? ¿Ya? Esa es una buena pregunta porque aquí han surgido algunas interpretaciones y Pradella dice, verán, si uno lee con atención lo que plantea Marx, Marx está planteando el análisis no de un país. Claro, Marx se basó en Inglaterra, eso es un hecho. O sea, Marx se basó sobre todo en Inglaterra del siglo XIX, en donde él incluso estuvo radicado ya sus últimos años de vida y ahí él trabajó bastante. Pero la obra de Marx, más bien, o sea, al menos según la interpretación de Pradella, y en esto voy a coincidir con ella, parece que es más bien una interpretación mundial. O sea, como que Marx nos estaba dando en el tomo uno del Capital las primeras pautas del funcionamiento del capitalismo en escala global, no en escala de un país. Entonces, muchas de las cosas que Marx plantea, las tendencias y demás, son más bien desde una perspectiva globalizante, o sea, del mundo en su conjunto, ¿sí? Entonces, por eso se menciona lo siguiente, ¿no? Entonces, en el Capital, Marx, como les había dicho, estudió el modo de producción capitalista tomando como referencia Inglaterra, ¿sí? O sea, Marx explícitamente dice, mi marco de referencia es Inglaterra. Y es más, lo que yo he escrito en una carta que le escribe Marx a una revolucionaria rusa que se llamaba Vera Sassolich, Marx le dice que, bueno, o sea, no tiene por qué lo que él escribió en el Capital cumplirse en todo lado. O sea, cada sociedad tiene su historia. O sea, Marx era consciente de eso, ¿sí? Sin embargo, Marx tomó a Inglaterra como referencia porque, al menos para él, en el siglo XIX Inglaterra desde entonces representaba el capitalismo en su máxima expresión, ¿ya? Y aquí yo voy a poner un pequeño paréntesis y hacernos una pregunta. A ver, si el día de hoy tuviéramos que plantearnos dónde está el capitalismo en su máxima expresión, hasta no hace muchos años, hubiéramos dicho Estados Unidos. Pero ahora la cuestión, y esto me ayuda mucho para la discusión del imperialismo, está más peleada porque puede que sea Estados Unidos o puede que sea China. O sea, puede que China nos esté mostrando cuál va a ser el futuro del capitalismo y el capitalismo en su máximo esplendor, donde al mismo tiempo se juntan grupos económicos y un Estado fuerte, cosa que para mucha gente no es convencional, porque mucha gente siempre ha pensado que es un pensamiento más bien básico, ¿no? De que los estados están peleados con las corporaciones y que los estados no dejan que el mercado sea libre y toda esa sarta de tonterías, al menos para mí. Cuando en realidad ya en los hechos China nos está demostrando de que el capitalismo es capaz de crecer, crecer y crecer. Aún en crisis China creció, claro que no al ritmo de otros años, gracias a ese vínculo que hay entre grupos económicos y el Estado. Entonces, probablemente lo que fue en su momento la Inglaterra del siglo XVIII para Marx, XIX, perdón, para Marx, que fue, digamos, el referente del capitalismo más avanzado en ese momento, de que unos años, tal vez no muchos, termine siendo China. Pero bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que Marx, si bien es cierto, pensó en términos de Inglaterra, en realidad usó el ejemplo de Inglaterra para tratar,
Y esto lo dejo bien claro, tratar, no es que ya con lo que Marx escribió, ya la teoría está hecha, no, o sea, para mí la teoría está por reconstruirse. Pero de todas maneras, Marx, a través del Capital y de su estudio de Inglaterra, trató de identificar características y contradicciones generales del capitalismo, así como el desarrollo del capitalismo. Ahora, verán, cuando uno ve la palabra desarrollo, tiene a veces la mala costumbre, no por nuestra culpa, sino porque así nos han inculcado, de pensar en cosas buenas. Hay el desarrollo como algo bueno. Pues verán, cuando hablemos de desarrollo en este contexto, nos vamos al sentido más literal del término. O sea, cómo se da el desenvolvimiento en el tiempo del capitalismo, nada más. O sea, no le ponemos ni un carácter de bueno o malo. Es como cuando decimos el desarrollo de una planta. O sea, es como la planta en el tiempo se va desenvolviendo, va creciendo, etc. Entonces, Marx en el Capital, si bien repito, estaba tomando el ejemplo de Inglaterra, pero la escritura, y esto es real, o sea, cuando uno lee el Capital, lee los conceptos, no son conceptos pensados solo para aplicarse en Inglaterra, son conceptos que más o menos intentan explicar la generalidad del capitalismo. ¿Por qué es importante resaltar este tema de la generalidad del capitalismo? Porque de esa manera nosotros nos hacemos la idea de que tal vez la teoría de Marx, incompleta, no perfecta, con vacíos, con todo lo que ustedes quieran, pero era una visión globalizante, o se estaba pensando en el mundo capitalista o hacia dónde podía ir el mundo capitalista. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Marx prestó bastante atención al, por ejemplo, desarrollo de lo que se llama el capital social total, por ejemplo. Y aquí, cuando hablaba Marx del concepto de capital social total, se refería a todas las ramificaciones de la sociedad sin pensar en límites nacionales, según lo que plantea Pradella. Ella dice incluso que debemos tratar al mundo según el enfoque de Marx, ¿no? O sea, de hecho es una cita de Marx. Debemos tratar al mundo como una sola nación y asumir que la producción capitalista está establecida en todos lados y se ha apoderado de cada rama de la industria. Eso es un supuesto que usa Marx, ¿ya? O sea, Marx supone que, bueno, en mi análisis voy a asumir como que todo el mundo ya es capitalista. Entonces, es una perspectiva y es un supuesto globalizante. Claro, alguien va a decir, pero no es real. Hay zonas del mundo que no son capitalistas. Claro que no. No es cierto que todo el mundo es capitalista. Es cierto, es verdad, así es. Pero, yo creo que este supuesto es válido pensando que el capitalismo, si bien todavía no es global, tiene esa tendencia. O sea, es un capitalismo que está buscando globalizarse. Y claro, el capitalismo hoy está más globalizado incluso que en la época de Marx. O sea, este supuesto tal vez era menos válido en la época de Marx de lo que es hoy. Hoy el capitalismo está mucho más expandido. Claro, no exactamente como lo pensó Marx, sí, sobre todo el tema del Estado creo que quedó muy... A Marx le faltó muchísimo entender mejor o estudiar mejor cómo el vínculo entre el Estado fuerte y grupos económicos fuertes pueden consolidar capitalismo al estilo de China. Pues repito, China para mí es el ejemplo claro de que, vean como en este mapita, en este dibujito, ni siquiera son más bien China, ¿no? China creo que es el ejemplo del verdadero capitalismo, cómo se va a expandir, el verdadero, el propio. Estados Unidos yo creo que es más bien ya una potencia en decadencia, o sea, es una potencia decadente que jefes de Estado como Donald Trump en su momento creo que se dieron cuenta de esa decadencia del capitalismo y entraron en conflicto con China y de hecho también ahorita Biden no es que esté de muy buenas con China, porque se da, o sea, se ve, o sea, China está realmente en otro nivel, está acelerada, está creciendo de una manera tal, concentrando multimillonarios con grandes grupos económicos, grandes empresas transnacionales, con inversiones e incluso influencia en varias regiones del mundo. China es de los que más recursos ha prestado, por ejemplo, a Venezuela, a Brasil, ha prestado importantes recursos al propio Ecuador, tiene muchas inversiones y vínculos en África, o sea, China le está peleando a Estados Unidos, ojalá en un rato incluso hablemos de esto. China le está peleando a Estados Unidos la hegemonía mundial, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, el caso es que Marx plantea esto, o sea, Marx, yo les puedo decir que, bueno, he leído El Capital, obviamente, Marx sí plantea eso, o sea, plantea como quien dice, pensemos que todo el mundo ya es capitalista. Entonces, esto es parecido, verán, otra analogía que uno podría hacer es que Marx hace un análisis, pensándolo más como economistas, ¿no? Porque bien, nosotros somos más economistas. Es como que Marx hace un análisis de economía cerrada, más o menos, ¿no? Entre comillas. Ustedes por sus clases de macro saben a qué nos referimos. Una economía cerrada es una economía autosuficiente que no está haciendo ni importaciones ni exportaciones con nadie, sino que es una economía en su conjunto autosuficiente, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán de sus clases de macro,
¿Cuál es la única economía en el mundo que sabemos que es cerrada? El mundo. O sea, el mundo en sentido riguroso es el único que puede funcionar como economía cerrada y en donde tiene sentido hablar de economía cerrada. Entonces, Marx, claro, no usaba el término economía cerrada porque obviamente no era economista y todavía no estaba consolidado el lenguaje de los economistas, pero si tuviéramos que pasarle un lenguaje un poco más económico, estas perspectivas, podríamos decir que Marx pensó en una economía cerrada cuando habla del capitalismo. Pero no, o sea, no hay mucho que hacer. La única economía cerrada que realmente existe es el mundo, porque el mundo obvio que no mantiene transacciones con otros mundos todavía. Y eso por un lado. Y por otro lado, claro, hay un tema medioambiental que hace que el mundo no sea tan cerrado como creemos, la economía, ¿no? Pero Marx también habló del tema medioambiental, pero bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, el enfoque de Marx, si bien parte de Inglaterra tomándole como ejemplo, el objetivo era decir, bueno, voy a estudiar Inglaterra para tratar de intuir hacia dónde iría el capitalismo mundial. Claro, Marx ahí yo creo que no llegó a cumplir a plenitud ese objetivo, sobre todo porque no hubo un análisis muy completo del rol del resto del mundo, sobre todo de las periferias del mundo. Marx escribió sobre las periferias del mundo, Marx escribió sobre Latinoamérica, incluso escribió sobre África y escribió, por ejemplo, sobre la India, pero no son los textos más lúcidos de Marx. Claro, hay gente que le defiende y todo, pero por ejemplo, Marx tiene unos textos sobre Simón Bolívar complicados, digamos, en donde Marx le acusa a Simón Bolívar de cobarde y un montón de cosas más. Entonces, igual, Marx tiene unos textos sobre la India, de los cuales tal vez hablaremos en el final de este curso, en donde Marx, junto con Engels, como que plantean la idea de que, bueno, es bueno que Inglaterra domine a la India y la colonice porque le va a llevar el desarrollo y el progreso y cosas así. Claro, al final de su vida, Marx replanteó muchas de esas ideas y se empezó a dar cuenta que no, o sea, había que ser solidario con las periferias del mundo. Pero claro, es que también Marx viene de Europa y sí había límites, o sea, había límites en su pensamiento. Entonces yo creo que, por ejemplo, al capital, algo que le falta y durísimo es la comprensión de la escala internacional, ¿no? El rol del mundo de la periferia. Entonces ahí los latinoamericanos tenemos mucho que contar, especialmente con las teorías de la dependencia, algo del estructuralismo. Bueno, hay otras corrientes que pueden aportar, ¿no? Que, digamos, podrían completar un poco la lectura del capitalismo mundial. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otros ejemplos hay para pensar que Marx hablaba de esto del mercado, de la economía mundial? O sea, Pradella también destaca, por ejemplo, dice, Marx también consideró a los sistemas económicos de los estados europeos, por ejemplo, cuando estudia, sobre todo Inglaterra, como sistemas integrados, donde no solo importaba la nación, el país, sino que estos sistemas estaban, o estos sistemas económicos, además de tener a la nación, también incluía las colonias formales e informales. Incluso Marx dejó ciertas intuiciones para hablar de un posible mercado mundial basado en la gran industria capitalista. O sea, Marx, por ejemplo, al estudiar el caso de Inglaterra, se interesó también en la discusión de, bueno, cómo está funcionando o anexando la economía inglesa a las colonias, a sus colonias, especialmente a India. Entonces, Marx sí tenía esta perspectiva más global, pero reitero, no, obviamente limitado a aquel hecho de que Marx venía de Europa y venía de una época en la que Europa se consideraba la luz del mundo, o sea, Marx es el hijo del iluminismo, ¿no? O sea, especialmente heredero de Hegel. Entonces, claro, Europa siempre ha tenido esa tendencia a creer, especialmente en esas épocas, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, eh, de creer que es la cuna de la cultura del mundo, ¿no? O sea, la historia, la cultura y el pensamiento estaban todo en Europa. Entonces Marx, como digno heredero de Europa, sí pensó en las colonias, sí las estudió, pero en un inicio más como el anexo de la economía central de Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Con los años, pero repito, con los años Marx reconsideraría y sobre todo profundizaría sus estudios. Se dedicó mucho a estudiar a la India, a China. China estudió Marx incluso. Estudió un poco más de Latinoamérica, África. O sea, Marx como que se abrió al mundo más y en sus últimos años ya reconsidera muchas posturas que tenía, especialmente sobre, incluso sobre comunismo. Sí, incluso sobre comunismo. Es bien interesante porque mucho de lo que se le achaca a Marx es claro, porque Marx escribió desde muy joven, o sea, relativamente hablando, ¿no? O sea, imagínate que a los 29, 30 años estaba escribiendo. Y Marx no necesariamente escribió con las mejores bases, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo, es un manifiesto, primero es un manifiesto, segundo es un manifiesto que Marx escribe en la juventud junto con Engels, y en un momento donde el texto más bien era como una suerte de manifiesto para motivar a la gente a levantarse, porque estaba en la mitad de una revolución social. En cambio, el Marx del Capital, y es un Marx mucho mayor,
que, digamos, se tomó más tiempo para reflexionar. Y después el Marx viejo, el Marx de 1870, 1880, acá a punto de morir, se puso tan viejo y diría yo tan sabio que hasta se puso a estudiar matemática. Estudió matemáticas, se puso a estudiar física, se puso a estudiar historia. Claro que no alcanzaba la vida para semejante cosa, ¿no? Pero bueno, el punto es que Marx sí tenía esa idea de que el capitalismo había que verlo desde una perspectiva mundial, ¿ya? Por este mismo hecho, o sea, el hecho de que el capitalismo va creciendo, va creciendo, va creciendo y tiene que expandirse al mundo, no hay más. Aquí tienen, por ejemplo, algunas nociones del propio Marx. Estas son citas tomadas de Pradella, del Capital de Marx. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué dice Marx? Se crea una división internacional del trabajo. ¿Qué es eso de la división internacional del trabajo? Es un típico concepto para decir, unos países van a especializarse a un tema y otros a otro. ¿Cómo se da esa especialización? Entonces dice que esta división internacional del trabajo es adecuada a las principales sedes de la industria mecanizada, una división que convierte a una parte del globo terrestre en campo de producción agrícola por excelencia, para la otra parte convertida en campo de producción industrial por excelencia. O sea, Marx ya empezaba a ver esta división del mundo entre unos centros capitalistas, ¿sí? Lo que podríamos llamar los centros capitalistas, para ponernos un poco estructuralistas, ¿sí? Y una periferia. Y una periferia. Entonces, los centros capitalistas son los que iban a englobar, y bueno, engloban la gran industria. Hoy por hoy, la gran industria tecnológica, por ejemplo. No es que vas a encontrar Silicon Valley en, ¿qué será?, en las periferias de una ciudad ecuatoriana, no. Silicon Valley está en Estados Unidos, California. Vas a encontrar grandes capitales en China, vas a encontrar grandes capitales en Europa, aunque China hasta no hace mucho era periferia. El caso de China es bien interesante porque hasta no hace mucho China era periferia. Entonces tenemos una gran parte del mundo que en cambio es la periferia y la división internacional del trabajo es algo que todos sabemos. O sea, mientras que los centros están concentrando la gran industria, la periferia se encarga de proveer materias primas, alimentos, de vez en cuando algún producto industrial básico, pero nada más. Toda la tecnología, toda la producción, sobre todo la más importante, la clave, está obviamente concentrada en la gran industria. Aquí hay un autor que vale la pena destacar, que es Raúl Previch, del cual quizá habrán escuchado, sí, seguramente habrán escuchado hablar. Raúl Previch, estructuralista, no marxista, aunque en los últimos años, vean, esto es interesante, muchos pensadores al final de su vida o se vuelven radicales de derecha, pero hay otros que en cambio al final de su vida se acercan bastante a Marx. Previch se acercó bastante a Marx al final de su vida. Previch incluso tiene un libro que se llama, creo que, Capitalismo Periférico, en donde Revich reconoce y dice, ¿saben qué? Dentro del capitalismo no nos vamos a desarrollar nunca, hay que cambiar el sistema. Y en eso como que Marx tenía razón, o sea, Previch dándole la razón a Marx ya en sus últimos años de vida, ¿no? El punto es que Previch, por ejemplo, tiene una tesis muy interesante en la que dice, el problema es que los países centrales concentran tecnología y no dejan que la tecnología se difunda a la periferia. Entonces, o sea, en pocas los centros capitalistas tienen tanto poder que desarrollan la tecnología, se expanden y no dejan que la tecnología más avanzada salga. O sea, el progreso técnico, los beneficios del progreso técnico se quedan estancados en la gran industria. Y eso obviamente afecta a la periferia, porque nosotros nos quedamos en cambio condenados a seguir produciendo productos primarios, materias primas, etcétera, con todos los problemas adicionales que eso implica. No desarrollamos tecnología, después esa tecnología tiene efectos inmediatos en la sociedad que nosotros no podemos aplicar, y a la final somos dependientes de lo que nos gotea de los centros capitalistas. Y es así. Antes era más visible, por ejemplo, ahora es menos, ¿no? Pero antes, algo que pasaba en Estados Unidos o en Europa, algún desarrollo, tenía que pasar algunos años para que llegue acá a Latinoamérica. Todavía pasa, pero digamos que ahora es en otro sentido, ¿no? Antes la tecnología era, por ejemplo, la última tecnología en máquinas, en computadoras. Ahora más bien es más en desarrollo de software, manejo de datos, cosas así, ¿no? Donde igualmente estamos full atrasados, ¿no? Entonces, ¿qué más diría Marx en este sentido? Vean cómo Marx ya tenía esta noción, ¿no?, de la división del mundo. Marx también va a decir que la centralización del capital es esencial para la existencia del capital como poder independiente, ¿sí? Ustedes ya de los videos que habrán visto sobre los conceptos de capital, notarán que le hemos asociado al capital con poder, ¿sí? Con un poder cuyo dueño está buscando expandir, expandir y expandir continuamente, ¿ya? Entonces, la centralización consolida
el poder del capitalista, y eso es obvio, están creciendo, están absorbiendo unos a otros y los que sobreviven al proceso son cada vez más fuertes. Y la influencia destructiva de esta centralización sobre los mercados del mundo revela, por muy gigantescas que sean sus dimensiones, las leyes orgánicas inherentes a la economía política funcionando en toda ciudad civilizada. O sea, una forma de decir que esta centralización del capital y este poder que se va centrando en muy pocos grupos tiene sus efectos en los mercados mundiales. O sea, no podemos pensar que esta centralización continúe y se quede localmente. Incluso en el Ecuador, incluso en el Ecuador, tenemos grupos económicos que han crecido tanto que ya empiezan a invertir en el exterior. El Banco Pichincha. El Banco Pichincha ya tiene inversiones fuera del Ecuador. Tiene en España, tiene algo en Panamá, también creo que tiene en Colombia, en Perú, no estoy muy seguro. Se ha ido expandiendo. Otros grupos como Pronaca, por ejemplo, igual se han ido expandiendo y ya tienen influencias fuera del Ecuador. O sea, es una tendencia de los grandes grupos capitalistas que a medida que concentran poder y centralizan poder, ¿sí? Eh, se les queda ya corta la escala nacional. Entonces, imagínate, si los pobres y miserables grupos económicos de este país, por más de una razón les pongo ese adjetivo, pero en este caso es por la escala global, ¿no? O sea, estos grupos no son nada respecto al resto del mundo, ¿no? Obviamente. Pero si hasta estos grupos que te menciono salen del Ecuador, no se diga los grandes grupos económicos ya a escala planetaria, obvio que les queda pequeños sus propios mundos, sus propios países, perdón, y empiezan a buscar otros países. Incluso ya estamos en la búsqueda por otros mundos, ¿no? Recuerden como por ejemplo Elon Musk de Tesla ya está planteando, y de SpaceX, ¿no? A través de su empresa SpaceX están buscando cómo llegar a otros planetas o cómo está ahorita mismo Jeff Bezos promocionando el turismo espacial, ¿no? Es decir, hasta el mundo ya empieza a quedarse pequeño frente a la expansión de poder de estos grandes grupos económicos, ¿sí? Entonces Marx era consciente de eso, o sea, de que el capitalismo tiende a globalizarse. Y recuerden, la noción de imperialismo que estamos manejando, ¿no? El imperialismo es esta etapa del capitalismo en escala mundial, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que ya el mismo Marx daba unas ideas de que van a surgir estos imperios bajo la forma de grupos económicos que se van a repartir el mundo, ¿sí? O sea, un reparto del mundo como en su momento lo hacía Inglaterra, ¿no? Claro, Marx tenía referente a Inglaterra porque era lo que podía ver. O sea, Marx ni en broma se hubiera imaginado que ahora esto iba a ser China, ¿no? Yo repito, yo creo que ya no es Estados Unidos, yo ya creo que es China. O sea, yo creo que China, claro, todavía Estados Unidos la pelea, ¿no? O sea, están ahí. Pero de aquí a un par de generaciones, tal vez no lo veamos ya en todo su esplendor, pero de aquí a un par de generaciones China va a ser o va a sacar la máxima potencia del capitalismo hasta el momento. Sí, no sé si después surge algo más, pero hasta el momento creo que China va a ser. Porque China está en esta lógica de expansión global y, si se imaginaran, o sea, China, al menos aquí en el Ecuador, dejó un desastre la situación económica. Lo mismo que Estados Unidos. Pero es que a veces a mí me fastidia esa posición de los progresismos latinoamericanos, de que, claro, a Estados Unidos le tiramos todo el lodo, que se lo merece porque ha hecho barbaridades, pero no decimos nada de China, ni decimos nada de Europa, o bueno, de Europa más, sí se dice algo, pero de China nada, de Rusia no se dice mucho, y resulta ser que el mundo capitalista hoy está en torno a esos ejes donde la Rusia es capitalista, China es capitalista, Estados Unidos, o sea, todos son capitalistas y se siguen peleando por el mundo. Venezuela es capitalista y en su momento trató de hacer su expansión también, Brasil. O sea, hay un autor genial, Rui Mauro Marini. Él es autor de uno de los más grandes o más importantes autores de las teorías de la dependencia, al menos desde mi enfoque. Y Marini, él planteaba, por ejemplo, la idea del subimperialismo. Una idea genial que debía haber puesto tal vez en estas láminas, pero bueno, al menos les dejo mencionada, ¿ya? Subimperialismo. Tal vez en próximas versiones de este curso incluye este tema. Pero ¿cuál es la idea del subimperialismo? Marini decía, verán, aparte de los grandes centros mundiales, ¿sí? Los grandes centros, las regiones también tienen una suerte de subcentros o subimperios, o subimperialismos. Por ejemplo, en Latinoamérica tienes a Brasil y tienes a México, por ejemplo, ¿no? Que son una suerte de subimperialismos. ¿Por qué? Porque ellos como que replican la dinámica de los grandes imperialismos, pero a escala más regional. Brasil es un ejemplo fácil de ver. La economía, o sea, si no es por Brasil, no se hacen ciertas cosas o se hacen ciertas cosas. Brasil tenía tanta fuerza que tenía sus propias transnacionales por el mundo, sobre todo, por ejemplo, Odebrecht, que llegó y pudrió a gran parte de Latinoamérica. Y también vienen otras formas de imperialismo que no son solo económicas, políticas, ideológicas. ¿De dónde vienen? Un poco trivial, pero tiene que ver.
¿De dónde vienen muchas de las novelas que en su época se consumían en Latinoamérica? Venían de México o de Brasil. O sea, veías que en una época eran las novelas brasileñas, en otra época las mexicanas, aunque últimamente no sé cómo está el mundo de las novelas, como yo no veo novelas, pero digamos que era lo típico que uno de pequeño veía que ponían en la casa, ¿no? A veces, a veces. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta en esos detallecitos ya podías notar esta noción del subimperialismo. O sea, de grandes grupos económicos y demás, tratando de transferir y de hacer que llegue hasta su ideología. Porque eso de que te lleguen novelas de un lugar a otro no es gratis. Se transfieren una forma de ver la cultura, una forma de ver el mundo. O sea, todo eso se transfiere a través del imperialismo y el subimperialismo, digamos. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Hay otra cuestión que Marx plantea en el Capital que vale la pena destacar y es la tendencia al colonialismo y la subordinación económica. ¿En qué sentido? El propio concepto de capital, ¿sí? Según la interpretación que hace Pradella, reflejaría la tendencia de las sociedades capitalistas más poderosas por alcanzar una dominación global. Ya, eso ya está claro con lo que hemos dicho ahorita, ¿no? O sea, el capitalismo te expande, te expande, te expande. Esta competencia y la lucha por ser cada vez más grande hace que, bueno, ya busques la dominación global. Entonces, sí, a su vez la competencia se vuelve parte esencial del capital. Eso también lleva a que la acumulación capitalista reproduzca de forma creciente contradicciones capitalistas, pero eh, ya no solamente en el interior de los países, ¿no? Sino que ahora el problema del capitalismo y las contradicciones, estos problemas de la competencia y demás ya se transfieren a diferentes estados, ¿no? O sea, es como que la competencia capitalista y sus líos y sus pugnas y luchas ya se van trasladando al resto del mundo, ¿sí? Entonces ahí pueden ver que hay una lucha por la dominación económica, ya no solamente por ganar el mercado inglés o el mercado chino o el mercado norteamericano, sino ya por empezar a dominar otros mercados a escala planetaria, ¿sí? Y ahí es donde llega la idea del colonialismo, ¿sí? O sea, varios textos sugieren que Marx analizó estos temas, ¿sí? Analizó estos temas y analizó el capitalismo inglés no solo como un sistema nacional, sino como un sistema colonial. O sea, de hecho, cuando usemos el término colonial, claro, nosotros nos imaginaríamos originalmente a las colonias políticas formalmente establecidas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ecuador antes de que se libere de España era una colonia, ¿no? Pero aquí no. O sea, cuando veamos aquí el término colonia, el propio Marx incluso usaba el término más para hacer alusión tanto de asentamientos coloniales propiamente dichos, ¿no? O sea, políticos, pero también a otras formas de dominio. O sea, la dominación política no necesariamente es el único elemento constituyente de la noción de colonia. O sea, en el marxismo y Marx mismo, cuando pensaba en colonias, ya estaba pensando no solamente en la colonización política, sino también en la colonización económica, sobre todo. Claro, nos liberábamos de España, pero como latinoamericanos quedamos dependientes de Inglaterra, a través de los empréstitos y la deuda que Inglaterra nos transfirió para poder liberarnos de España. Aunque también hay que reconocer que había gente que era consciente de eso, ¿no? O sea, hubo gente que era consciente en la misma época, incluso se enfrentó a Bolívar, por ejemplo, Miranda, ¿no? Y otra gente que decía, vean, vamos a quedar, o sea, vamos a ser libres políticamente, entre comillas. ¿Y quiénes no? Porque tampoco es que se liberó todo el mundo, ¿no? Pero vamos a quedar dependientes de Inglaterra. Entonces, esa forma de colonialismo fue entendida por Marx. O sea, Marx algo sí dijo sobre eso. Hay textos. Les invito a leer el artículo de Pradella. Incluso destaca algunas cosas que Marx menciona de cómo la colonización no es solo de política, es económica, ¿sí? Y de hecho, a veces yo pienso que la colonización económica puede ser más, puede tener más implicaciones de largo plazo que la dominación estrictamente política, ¿sí? ¿Qué más? Aquí el colonialismo, por tanto, es visto más bien como un sistema de explotación, pero de escala internacional, ¿no? Que no requiere necesariamente la anexión formal de otros países, sino una subordinación económica a la reproducción del capital del país dominante. Es decir, nosotros ahora somos colonias, ya no en el sentido político, obviamente, ya no, o sea, ya Naciones Unidas ni de broma nos va a reconocer como colonias, ni tampoco va a salir a decir España o otra vez van a ser mis colonias, o Inglaterra o Estados Unidos, no, porque no hace falta. Tal vez ya no es por un tema de fuerza, tal vez es porque tampoco hace falta. O sea, hoy por hoy la dominación económica es más que suficiente para mantenernos en la subordinación. Y eso verán que sin hablar de que hay ciertas poblaciones que han quedado subordinadas incluso pese a que hubo la liberación política. Pensemos, por ejemplo, en todas las poblaciones indígenas. Todas las poblaciones indígenas, en sus diferentes versiones de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Se dio la independencia política, pero para las poblaciones indígenas fue como que no pasó nada. Los sistemas de dominación y explotación,
que se mantuvieron en la colonia, también se mantuvieron en la república. Porque claro, quienes se independizaron, o sea, ahí tú puedes entender más cosas. La independencia política fue de ciertos grupos criollos que querían independizarse de España y de Europa para desarrollar sus propios procesos de dominación. Claro, resultaba ser que tenías gente que utilizó como pretexto el hecho de que en España, Francia invadió España y retiraron al rey de España y pusieron al hermano de Napoleón. ¿Para qué? Y después a la familia de Napoleón y después a otras personas. ¿Para qué? Para justificarse y decir, no, tenemos que liberarnos. Pero, por ejemplo, vean la proclama del primer grito de independencia ecuatoriana, es una maravilla, ¿no? Jurándole lealtad al rey de España. Si jurábamos la lealtad al rey de España y nos oponíamos a que Francia domine España, y por tanto se hablaba de la independencia en nombre y en honor al rey de España. Entonces, claro, para las poblaciones indígenas esto no significó nada, o sea, no hubo liberación de nada. Un autor genial, ¿sí? Que recién estoy, bueno, algo un poco lo estoy explorando, José Carlos Mariátegui. Mariátegui, que realmente hay que leerlo también. Mariátegui, él habla de estos temas, él habla de cómo, por ejemplo, el socialismo latinoamericano no se puede construir si no tenemos como eje central a la población indígena. A esa población, disculpen aquí, ya, a la población indígena que de una u otra manera era o es la población más explotada, ¿no? Es, o sea, no es solamente que antes se explotaba, hoy por hoy la población indígena es de las más explotadas de las sociedades latinoamericanas. Entonces, gente como Mariátegui planteaba que no podemos dejar de ver esa realidad ya más latinoamericana y concreta, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que el capitalismo y el colonialismo económico se vuelven parte de una noción. O sea, el capital a medida que se expande, o los capitalistas a medida que se expanden, necesariamente van a terminar necesitando tener sus propias colonias económicas. ¿Sí? ¿Por qué? Para proveerse de recursos naturales, para tener mercados donde vender sus productos, al menos los chatarra, para poder hacer experimentación. Esto puede sonar loco, pero no es así. El año pasado, cuando la pandemia del coronavirus estaba empezando a surgir, en Francia alguien llegó a plantear, claro que después por quedar bien la gente se enojó y etcétera, pero alguien llegó a plantear, está de hacer las pruebas con las vacunas en países subdesarrollados como África, donde ahí nadie lleva control, entonces podemos hacer las prácticas y sacar las mejores versiones de las vacunas. O sea, hacer experimentación con humanos en países pobres. Claro que después, repito, eso fue condenado y se dijeron que no se decía esas cosas, pero eso fue en Francia, ¿no? Pero demostraba que hay cierto sentimiento de colonialismo hasta hoy. O sea, digamos lo que digamos, pensemos lo que queramos, muchos países latinoamericanos y de la periferia, también en África, simple y llanamente para los centros capitalistas no somos nada excepto proveedores de materias primas. Si un momento, si pensemos que Ecuador, uno de esos pobres países que estamos por aquí, digamos, desaparecemos, ¿qué va a extrañar el mundo de Ecuador? Siendo francos, si todos los ecuatorianos un día desaparecemos, borran a Ecuador del mapa, ¿qué van a extrañar los países capitalistas más grandes de Ecuador? Tal vez las Galápagos, tal vez las tortugas, tal vez los plátanos, o sea, tal vez muy pocos productos que igual pueden ser sustituidos por otros países. De ahí Ecuador no es que sea la cuna de la cultura, Ecuador no es que sea un centro económico importante, o sea, si nos borran del mapa, tal vez ni en Latinoamérica sea tan grave. ¿Por qué? Porque es así, o sea, existe la subordinación económica, o sea, realmente existe. Existe una subordinación política. Nosotros a cada rato estamos consultando con las grandes embajadas del mundo a ver qué hacemos o no hacemos, aunque no parezca. Y el tema de las vacunas. Hoy por hoy, países como Ecuador estamos supeditados a ver qué nos quieren dejar los países ricos para poder vacunarnos y qué tipo de vacunas nos dejan. Claro, vacunas que son rechazadas en otros países o que se usan ya de forma muy cautelosa, bueno, les damos a los países pobres para que las manejen como deseen. Y ahí están las consecuencias que incluso les dejan a ciertas personas retorcidas, ¿no? Como quien les habla. Pero bueno, el punto es que hay varias menciones de Marx sobre el rol de las colonias en la consolidación del capitalismo mundial. De hecho, Marx tiene todo un capítulo que se llama La acumulación originaria. Es el penúltimo capítulo del Capital, del tomo 1, donde Marx dice claramente que el capitalismo en Europa nació gracias a la explotación a las colonias. Y esa explotación sigue hasta hoy, pero claro, hoy ya no son colonias políticas, son colonias económicas, pero sigue la dinámica colonial. Entonces, ese es otro aspecto del imperialismo que no se puede dejar de hablarnos, es el hecho de pensar al imperialismo como una expansión mundial
con colonias económicas. Es más, con la consolidación de la mecanización, de la industria y otros avances tecnológicos, Marx sugirió la prevalencia del mercado externo. ¿Sí? O sea, a medida que se avanza la tecnología y demás, es necesario el mercado externo. Es necesario anexarse de nuevos países, buscar y empezar a ganarse mercados, y ahí nacen las pugnas entre los poderes industriales, e incluso las posibilidades de que surjan ciclos capitalistas y crisis. Bueno, las crisis vamos a hablar más adelante, vamos a tener toda una sección solo de crisis. Pero Marx, ¿qué diría? O sea, esta lucha por las colonias sigue. Solo vean a Latinoamérica hoy. Traerles ese mapa, ya vamos a ver si les pongo en la próxima sesión. Entonces, piensen en Latinoamérica hoy. Hoy Latinoamérica tiene muy claramente definido dos grandes bloques que se disputan la influencia económica, y es Estados Unidos y China. Es clarísimo, o sea, ahorita ya no hay a dónde discutir. Estados Unidos ha ido entrando, especialmente por Colombia, se mantiene ingresando por Perú, o sea, es como que Estados Unidos todavía mantiene cierta influencia, incluso en Ecuador. China también ya ha ingresado, pero especialmente ha ingresado a través de Brasil, ¿sí? En México no ha logrado ingresar, o sea, China todavía no llega para allá, pero ha logrado entrar a Brasil, algo ha entrado en Chile, y obviamente también Venezuela, y en menor medida países como Ecuador, Bolivia. Entonces, esa disputa, ¿sí? Esa disputa por los mercados mundiales, por materias primas, por influencias, ya está dándose y sigue. O sea, Estados Unidos y China están ahí a la pelea, con Estados Unidos un poco hasta decadente. Estados Unidos incluso le ha llegado a proponer al Ecuador que le presta dinero, dice Estados Unidos, verás, te voy a prestar dinero para que le pagas a China, pero a cambio no dejas que China entre con el 5G. O sea, y no es broma, o sea, realmente en los últimos meses del gobierno de Moreno se hizo público este posible acuerdo, en donde Estados Unidos decía, le va a dar dinero al Ecuador para que le pague a China, se deshaga de la deuda china, pero a cambio Ecuador no deja que China entre con el 5G. O sea, en pocas palabras, dejen que el 5G sea para Estados Unidos, aparte de que se le va a vender con preferencia cierta infraestructura a Estados Unidos. Entonces, es como que está, o sea, como que el Ecuador y otros países latinoamericanos estamos en el vaivén, ahí viendo si o nos quedamos o nos absorbe Estados Unidos o nos absorbe China. Y las vacunas, ahorita es obvio, ¿no? O sea, Estados Unidos y China son de los grandes proveedores de vacunas. Algo Europa, pero Estados Unidos y China sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué diría Marx al respecto? Por ejemplo, dice, solamente a partir de la época en que la industria mecánica, habiendo arraigado de manera suficientemente firme, ejerce una influencia preponderante sobre toda la producción nacional, o sea, cuando la industria mecánica ya domina el mercado nacional, luego de eso, ¿qué sigue? El comercio exterior comienza a prevalecer sobre el comercio interior, cuando el mercado universal se anexa sucesivamente dilatados territorios en el Nuevo Mundo. O sea, va creciendo la industria capitalista, el capitalismo ya le queda corto el Estado nacional y viene la expansión mundial a través de anexarse mercados, a través de anexarse países, o sea, a través de anexarse el nuevo mundo. Ahí viene el tema colonial. Repito, colonialismo que no tiene que ser político, sino que ahora es económico. ¿Sí? ¿Qué más? Dice Marx. Cuando por último, las naciones industriales que entran a la LIS, bueno, a la ley debe ser aquí, disculpen, son lo bastante numerosas. Solamente entonces, desde esa época, se inician los ciclos renacientes. O sea, Marx planteaba que, por ejemplo, el- la tendencia del capitalismo a la crisis general y a los ciclos, cosa que vamos a estudiar ya más adelante, se va a consolidar con un capitalismo global, un mercado mundial y con grandes potencias que se están peleando por esos espacios y esas colonias, ¿no? Entonces, es como que ahí recién vamos a poder ver cómo el capitalismo realmente va a evolucionar y va a caer en crisis. O sea, si quieren verlo de otra forma, solo cuando este proceso de expansión se consolide totalmente, es cuando realmente podremos entender los procesos de crisis, ciclos y demás que tiene el capitalismo, que algunos sí, tal vez coincidan con lo que dijo Marx, otros tal vez no, pero es como que estamos todavía en ese proceso. Por eso es que les digo que tal vez nosotros aún no lleguemos a ver al capitalismo en su mayor expresión, sino hasta cuando veamos cómo mismo China y Estados Unidos definen sus pugnas. Puede pasar que las pugnas desaparezcan en la medida en que los capitales norteamericanos y chinos empiecen a fusionarse. Puede ser una posibilidad de que, por ejemplo, eh, Google, Microsoft y demás digan, a ver, ¿y por qué no seguimos peleando entre naciones? Por qué no consolidamos un solo gran poder entre China, Estados Unidos y otros más? Y seguimos así, ¿no?
Claro, las peleas entre grupos van a seguir, o sea, Microsoft va a seguirse peleando con Apple, pero tal vez ya una pelea a escala mundial, ¿no? Donde China se vuelve otro espacio más de consolidación de poder y cosas así, o sea, yo creo que aún nos falta mucho para ver a dónde va a llegar el mundo, ¿no? Bueno, pero claro, países como los nuestros, en cambio, van a ser simples espectadores, ¿no? Estaremos viendo todo a través de YouTube. Pero bueno, entonces, ¿qué más podemos decir sobre esto del colonialismo y la subordinación económica? En esta lógica, las colonias, en términos económicos, formales o no formales, también se vuelven distritos particulares de los países dominantes. O sea, se vuelven los patios traseros, por decirlo de otra manera, ¿no? Que era lo común hasta no hace mucho, que Estados Unidos tenía bien claro que Latinoamérica es su patio trasero. Por eso es que cuando surgió esa mal llamada ola del comunismo, mal llamada, pésimamente llamada comunismo, por parte de la Unión Soviética, que era otra porquería de Estado, que bueno, tuvo sus cosas, tuvo sus méritos, pero a nivel de dominación internacional, las políticas eran las mismas. A la Unión Soviética no le importaba si tenía que bombardear países para dominarlos, no le importaba si tenía que invadir, o sea, era lo mismo que Estados Unidos, pero obviamente con otros preceptos y banderas. Aunque tuvo logros internos, ¿no? O sea, sí tuvo logros internos. Pues Estados Unidos también tuvo logros internos, así que es otra cosa. Pero el punto es que, por ejemplo, con esta expansión y subordinación, ciertos países ya van demarcando sus regiones de influencia. Entonces, claro, Estados Unidos con Latinoamérica hasta no hace mucho tenía claro que ese era su patio trasero, ese era su espacio. Del otro lado, claro, venía el tema de que Europa tenía su propio espacio, que era parte de África. Y también algo también podríamos decir de Medio Oriente, aunque bueno, es más complicado ahí el tema. Y claro, llega China como este nuevo poder ascendente capitalista y empieza a disputar regiones de África, empieza a disputar regiones de América, y entonces ahí tú puedes ver justamente como cada uno de los grupos o bloques imperialistas se pelean por regiones del mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la disputa? ¿Por qué se están peleando? O sea, ¿qué buscan? Una de las cosas que se buscan, obviamente, son reservas de recursos naturales. Es obvio, o sea, Estados Unidos no es que tenga intereses en Latinoamérica porque le importe a los latinoamericanos, ni China tampoco. O sea, China ha demostrado clarísimamente que no le importa a los países pobres. ¿Qué es lo que qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que importa? China es clarísimo, o sea, busca recursos naturales. China ha hecho negocios con petróleo ecuatoriano, o también revende petróleo, revendió petróleo ecuatoriano. Y Estados Unidos igual, busca petróleo, busca recursos, busca zonas de influencia. Y también, claro, pues, se busca fuerza de trabajo explotable, ¿no? O sea, ¿para qué mentir? La India. La India es un país que pese a tener las dimensiones en términos de población como China, sin embargo, más bien en el mundo ha aprovechado la India para explotar mano de obra muy barata. Sí, o sea, en la India consigues mano de obra súper barata que, bueno, es contratada por grandes transnacionales a escala internacional. El ejemplo clásico de la India es tener este trabajador indio que está respondiendo el teléfono como que si fuera un trabajador norteamericano, ¿no? De empresas norteamericanas, porque es más barato tener un trabajador en la India y pagarle el salario de la India que tener un trabajador norteamericano respondiendo el teléfono. Entonces, digamos que es el ejemplo típico de este tema. Entonces, ¿qué sucede? Que estas grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Europa, China, algo Rusia, se pugnan, se pelean por recursos naturales, por tener fuerza de trabajo, por conseguir mercados. O sea, ya es la pugna global, ¿no? O sea, no es que haya una armonía tampoco, ¿no? O sea, sigue esta lucha, pero a escalas ya planetarias, ¿no? Por ende, la acumulación capitalista de las naciones poderosas terminó generando, integrando y subordinando incluso a formas de explotación que antes no eran salariales ni capitalistas. O sea, es tenaz pensar que para que Inglaterra desarrolle su capitalismo, tuvo que aprovechar del esclavismo. O sea, Europa, el gran desarrollo de Europa, lo que fuera sobre todo el siglo XVIII, siglo XIX, fue gracias a toda la cantidad de recursos que sacaron de Latinoamérica y de África. O sea, eso no se puede negar. O sea, claro, alguien dirá, bueno, es que eso fue hace tiempo y no sé qué. Claro que fue hace tiempo, no estoy diciendo que no. Pero cuando uno hace cuentas, y tal vez la próxima sesión les traiga algunos datos y mapas más bien, cuando uno hace cuentas no es poco lo que se sacó de Latinoamérica, no es poco. Aparte de toda la muerte y destrucción, ¿no? O sea, hubo muerte, hubo destrucción. No fue como en Estados Unidos, en donde Inglaterra básicamente barrió todo y se asentó allá, o sea, es otra cosa. Pero en cambio lo que se hizo en América Latina, lo que se ha hecho y se hace en África se pagaba gente para que entre ellos mismos se busquen, se capturen. Aprovechaban que en África había tribus que se peleaban unas con otras, entonces ¿qué hacían los europeos? Subcontrataban a alguna de las tribus para que persiga a la otra y después esclavizaban. Hasta el día de hoy se usa trabajo infantil para sacar recursos de las minas en África.
Latinoamérica, ¿qué decir? Todos los recursos naturales que se explotan todo el tiempo, es decir, no solo era una expansión del capitalismo, el capitalismo tenía incluso la capacidad de expandirse a regiones no capitalistas. África no era capitalista, obviamente, o bueno, se podría decir que no, cuando fue dominada por Europa, Latinoamérica tampoco. Algunos hablaban que teníamos un modo de producción incásico, aunque no estoy muy de acuerdo porque el imperio inca no duró mucho en Ecuador, por ejemplo. Sí, no duró mucho, 70 años tal vez el Tahuantinsuyo ya la consolidación. Pero el hecho es que no era capitalista, eso es obvio. Y sin embargo, España, a través de la colonización de Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo, obviamente, la región que le tocó, logró traer oro que después, claro, los piratas ingleses le quitaban a España y eso ayudó a generar la revolución industrial. O sea, los tiempos incluso son bastante elocuentes. Tienes la colonización y unos siglos después, boom, ya viene la revolución industrial en Inglaterra y para eso necesitabas holgura económica. ¿De dónde salió la holgura económica? Del oro, mucho del oro que España perdió por los robos que hacía la misma Inglaterra, porque no es que solamente se peleaban con las colonias, se peleaban entre ellos también, ¿no? Las peleas entre ingleses, españoles, franceses, Países Bajos, eran épicas, ¿no? O sea, lo típico que ya sabemos. Pero el punto es, colegas, que esa es la historia del capitalismo, el origen del capitalismo y el cómo el capitalismo vive hasta hoy, ¿no? A través de este sistema que subordina incluso a regiones no capitalistas. Vean hoy, les pongo un ejemplo actual. Vean cómo la Amazonía, por ejemplo, eh, regiones del Ecuador, que no tienen nada que ver, incluso hay pueblos no contactados, que tienen que subordinarse a la lógica de no, vamos a explotar petróleo, vamos a explotar minerales, porque es para el bienestar del país, cuando resulta ser que es para el bienestar de unos cuantos ladrones que se van a llevar los recursos. ¿Cuántos pozos petroleros podrían no abrirse? ¿Cuántas minerías podrían evitarse? ¿Cuántas extracción de minerales? ¿Cuánta población inocente podría dejarse en paz si simple y llanamente no hubiera tanto robo? Pero obviamente que el robo no es solamente porque somos ladrones, malvados, crueles, no, ya es una lógica del sistema. O sea, ya es el sistema capitalista el que te incita incluso a robar, el que te incita a la corrupción. Los casos de corrupción en Europa son enormes, sino que, claro, nunca se nos cuenta como tales. Volkswagen, hace algunos años, acusada de corrupción porque hasta falsificaba el cómo sus vehículos generaban emisiones de carbono para hacer pasar vehículos de carbono, emisores de carbono como vehículos verdes. O sea, la corrupción es generalizada, pero ¿qué pasa? Claro, como son países pobres, a eso sí chántales la corrupción. Pero el punto es que cuántos recursos que se pierden por deuda externa, se pierden por la explotación de otros países, podrían no perderse y evitar que explotemos. ¿Cuál es el problema de explotar la naturaleza? No es solo la naturaleza, desplazar poblaciones, prácticamente matar poblaciones, grupos y poblaciones no contactadas de la Amazonía que terminan violentadas y hasta asesinadas y exterminadas. En el Ecuador se ha exterminado poblaciones indígenas y poblaciones no contactadas para dejar que se pase la explotación petrolera. Ejemplo, los Tagay y los Talomenane, en lo que sería el Yasuní, o sea, una parte del Yasuní y el Itetí. Que claro, ahora ya nadie habla de eso, ¿no? Ahora ya nadie dice que bestia cómo se dejó explotar el Yasuní, ya no es tema importante, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen otro ejemplo de cómo el capitalismo no es que solamente se expande a zonas capitalistas, sino que se expande a todo el mundo. Si tiene que destruir regiones no capitalistas, las destruye. ¿Por qué? Porque es poder, o sea, es la expansión del poder bajo la forma del dinero. ¿Qué más podemos decir? Entonces, aquí el supuesto empleado por Marx de que todo el mundo ya es capitalista era más bien como para mostrar ya el caso extremo o límite. O sea, si este proceso sigue y sigue y sigue, podríamos suponer que, bueno, pues a tarde o temprano todo el mundo va a volverse capitalista. Claro que no es tan cierto, o sea, puede que hayan regiones del mundo que logren sobrevivir a toda esta expansión capitalista, pero cada vez es más difícil, ¿no? O sea, cada vez es más complejo. Porque incluso tienes que no solo te enfrentas al poder del capitalismo, sino te enfrentas al poder de los medios de comunicación, te enfrentas al poder de un montón de grupos que te dicen, no, pero es que necesitamos la minería, ¿cómo es posible que seamos países con tantos recursos y sigamos siendo pobres? Cuando resulta ser que aunque explotes lo que sea, vas a seguir siendo pobre. Ecuador, desde los años 70, desde el 72, sacando petróleo a escala importante. Aunque ya sacábamos petróleo desde hace siglos, desde todo el siglo XX. En la puntilla de Santa Elena se sacaba petróleo antes de que saquen de la Amazonía. Pero bueno, tomemos el 72. Desde que Ecuador es petrolero hasta acá, claro, han habido mejoras, pero en todo el mundo ha habido mejoras. Y tal vez sin petróleo igual hubiera habido mejoras, aunque más lentas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que la subordinación no va a cambiar, no vamos a dejar ser países pobres. Ese cuento de que explotemos minerales, explotemos petróleo, es puro cuento.
Los mismos discursos se decían en los 70 cuando Ecuador empezó a exportar petróleo. Se decía que ya todos los días van a ser Navidad en Ecuador. Era un titular de, no me acuerdo, un periódico norteamericano, no me acuerdo. New York, no me acuerdo, mejor no me voy a inventar, porque no me acuerdo el nombre del periódico. Pero un periódico norteamericano decía, no, ahora en Ecuador todos los días van a ser Navidad, porque Ecuador es un país chiquito y petrolero. Va a ser como Dubái, va a ser como estos países árabes. ¿Qué países árabes ni qué nada? Ecuador empezó a exportar petróleo y después nos cayó la... No fue mucho tiempo para que nos caiga el problema de la deuda externa, porque resulta ser que así como nos llegaba plata del petróleo, nos empezaron a llegar plata de deuda. Y claro, nos endeudaron alegremente. ¿Y qué pasó? Después, cuando el petróleo ya no tuvo los precios del inicio, nos tocó pagar la deuda. Esa es la historia que ya sabemos, ¿no? La historia del Ecuador, que se repite una y otra vez, por más que explotemos lo que explotemos. O sea, no. O sea, el punto es que la expansión capitalista termina generando una subordinación y tal vez hasta una proletarización generalizada, ¿no? Aunque este tema de la proletarización generalizada es más complejo, ¿no? O sea, los trabajadores del mundo, claro, van a terminar dominados por las relaciones capitalistas, pero no es que el dominio sea total, ¿no? Esta vez a veces indirecto. Por ejemplo, tienes trabajadores del mundo en Latinoamérica o en África que simple y llanamente sobran, o sea, hay gente que sobra, o sea, este es un tema que tal vez Marx le faltó analizar mejor, por ejemplo, que la expansión capitalista en los centros iba a provocar que en las periferias un montón de gente simplemente sobre. O sea, ¿por qué el problema del subempleo es tan marcado en los países pobres? Se han oído esa frase típica, en Ecuador el problema no es el desempleo, es el subempleo. Claro que hay subempleo también en los países ricos, pero no es como acá. Entonces, ¿cuál es la desesperación de mucha gente? Irse a los centros. Ahí tienes otro problema, que es la migración. Claro, la migración de gente que hoy, por ejemplo, en la crisis del coronavirus, mucha gente se quiere a Estados Unidos. Y los que pueden lo hacen, ¿no? Sea de forma regular o de forma irregular. Los de forma irregular tienen que pasar una serie de travesías y problemas y hasta morir en el camino, ¿no? En África igual, la desesperación de África, típico encontrar las barcas que salen y quieren pasar el estrecho de Gibraltar para llegar al sur de España, o los que quieren llegar a Italia, y un montón de barcazas con muertos y gente empobrecida que sale de guerras civiles en sus países, buscando llegar a Europa y mueren en el camino, y si llegan tienen suerte hasta que les agarra la migración y les devuelve a sus países, o sea, toda una desgracia. Entonces, eso creo que, por ejemplo, le quedó corto a Marx, o sea, eso sí le faltó full. Entender qué va a pasar en los países pobres y ver que mucha gente va a sobrar. O sea, no es solamente gente que se va a volver proletaria. Bueno, fuera. En nuestros países ser proletario con un sueldo fijo es más bien un logro. O sea, imagínate, en nuestros países hasta buscar que nos exploten con un salario es más digno de a quedarse sin trabajo. Entonces, es bien complejo el tema, ¿no? Pero bueno, Marx dio pistas, aunque claro, no podía tener todas las respuestas tampoco, ¿no? Por eso es que hay otros autores que hay que leer, ¿no? La teoría de la dependencia es lectura casi obligada. De hecho, recién nomás sacamos con un amigo y colega, Alberto Acosta, sacamos no hace mucho un artículo en Estados Unidos, bueno, nos aceptaron un artículo en Estados Unidos sobre teorías de la dependencia. Bien paradójico el tema, pero bueno, el punto es que las teorías de la dependencia son un tema que tal vez incluso les voy a pedir que revisemos ese artículo, porque es vital, o sea, ahí se complementa bien la obra de Marx. Y como que empiezas a entender y dices, a ver, Marx no decía, Venezuela, consolídate en dictadura y domina a tus propios pobladores. Nicaragua, vuélvete dictador. Lees a Marx y dices, ¿dónde dice que tenías que volverte dictador? Y la dictadura del proletariado era una analogía para decir que era la mayor de las democracias, porque la, entre comillas, dictadura del proletariado tenía que ser que el proletariado maneje el poder. ¿Pero para qué? Para generar igualdad, no para generar grupos de poder que después dominen. Y aún así, Marx, con el paso de los años, ya dejó de estar muy convencido de esos términos, que la dictadura del proletariado y todo. Marx llega a decir, verán, mi obra hasta el momento es de entender el capitalismo. Lo que venga después no tiene ni sentido analizar todavía porque no sabemos. O sea, Marx llega a decir eso en sus años ya, más, ya de adultez. O sea, llega a decir, sí, el manifiesto está chévere, pero era un texto político. Mis textos realmente de estudio y análisis son El Capital y otros. Lean esos, no lean el manifiesto y se queden con el manifiesto. Sino que, claro, en nuestras regiones todo está llevado a la maldita sea que aquí le critican a Marx por lo que escribió el manifiesto. Es como que te diré, es como que a ti te critiquen por un texto que escribiste cuando recién empezabas tu vida académica de alumno. Entonces, busca ahí tus textos, cuadernos y apuntes. Algunos incluso tuvimos una época en la que quisimos hacer arte, ¿no? Poesía, literatura, lo que sea. Mira lo que escribías y compara con lo que ahora piensas. Y capaz que hasta tú mismo decir, chusa madre. Entonces, algo parecido le sucede a Marx. Mucho de lo que escribió de joven era genial, pero también hubo cosas que no eran tan geniales.
Entonces, ciertas cosas, Marx, con el paso de los años, dijo, verán, eso no se lo tomen tan en serio. Ya mi obra central es esta, El Capital y otros más. Eso es lo que hay que leer. Pero claro, muchas veces cuando uno lee esas cosas se da cuenta que Marx nunca dijo surja la Unión Soviética. Marx nunca dijo que surja un Estado y aplaste a los otros países. Marx nunca dijo que surja una Venezuela, una Cuba. Marx nunca dijo eso. Entonces, sí, es complejo la obra de Marx, ¿no? Pero bueno, nos da algunas pautas, ¿no? ¿Qué más? Marx también menciona, y Pradella destaca en su artículo, que es la idea de que el expansionismo, ¿sí? Como ya vemos, primero, es una necesidad del capitalismo. A medida que el capitalismo se desarrolla como una planta y va creciendo, debe expandirse, no hay más. O sea, es la lógica de la expansión por siempre. O sea, piensa esto. Siempre nos inculcan la idea de que hay que tener más, hay que tener más. Dinero, por ejemplo. Siempre queremos más y más dinero. Cosas, siempre queremos consumir más y tener más. ¿Quién es el exitoso en esta sociedad? El que tiene un carro y luego otro y luego otro. Los celulares son el caso extremo. Todos quieren tener el último celular de moda, aun cuando resulta ser que no usamos ni la mitad de las capacidades del celular. Pero todos queremos más, o sea, es la lógica del más y la expansión permanente. Claro, al menos hasta que el planeta aguante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa expansión del capitalismo obviamente se incrementa con la acumulación y tiende al límite extremo de formar una riqueza absoluta y universal. O sea, al final vamos a generar o se está generando una sola gran idea de riqueza. ¿Sí? Ahora, claro, ¿por qué no llegamos a ese punto ya? ¿Por qué no estamos ya en ese gran mercado mundial donde todos somos dominados por un solo grupo de poderes? Estamos en ese camino, pero no vamos a llegar todavía por la competencia. Eso es bien interesante y Marx también lo comprendía y decía, si bien el capitalismo se está expandiendo, tiene contradicciones, tiene luchas internas, tiene problemas. Entonces no es tan fácil que el capitalismo crezca y nos domine ya a través de pocos grupos económicos, porque entre los mismos grupos hay peleas. La clásica pelea, esta es más hasta medio humorística, a veces la pelea entre la Coca-Cola y la Pepsi, por ejemplo. ¿Por qué no terminó ganando una? Es que es complejo, o sea, ambos son grandes poderes, entonces ves que la Coca-Cola y la Pepsi a cada rato están peleándose, ¿no? O, por ejemplo, en celulares. Tú ves cómo se pelean Apple, Samsung, y a ratos aparece, por ejemplo, Huawei o Xiaomi y otras más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no van a desaparecer fácilmente, sino que están ahí en la pelea. Entonces, esa lucha también, así como hace que el capitalismo se expanda, también puede hacer que todavía no haya una sola dominación. Pero también hay otra cosa. También hay el hecho de que estas luchas hacen, y la centralización del capital hace a que surja algo que se puede llamar la aristocracia financiera. Por eso es que aquí ustedes pueden ver la imagen de Wall Street. O sea, puede pasar que cada vez menos y menos se envuelva el capitalista en el proceso de solo la producción. O sea, la competencia es tan fuerte. Y recuerden también el rol del crédito. ¿Se acuerdan que en la clase de sobre concentración y centralización hablamos del crédito? Recuerden que el crédito puede ser un instrumento clave para consolidar la centralización y concentración del capital. Entonces, el crédito y las finanzas se pueden mezclar con todo este proceso y te empieza a surgir hasta aristocracias financieras. Y esta es otra característica del imperialismo, del cual Marx ya tenía noción, que surjan estas distorsiones del propio capitalismo. Son distorsiones, o sea, el capitalismo originalmente nace como un capitalismo industrial, productivo, la revolución industrial era eso, pero ya desde esa época misma empieza a surgir la distorsión de la especulación financiera. ¿Y por qué es una distorsión? Es una distorsión porque en la especulación financiera pueden pasar barbaridades que hasta tengas el Dogecoin, no sé si conozcan, es esta moneda virtual que nació de un meme, el perro Doge, algo así creo que se llama el perro. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que Elon Musk dice algo, el precio de la Doge sube o baja. O sea, es una estupidez, porque el mundo no produce riqueza al paso de un día a otro, pero en el mundo especulativo y financiero sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la propia acción capitalista crea estas contradicciones que al propio capitalismo le carcomen y le generan problemas, como es el surgimiento de estas formas de capital no productivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el propio concepto de capital muestra una suerte de unión entre el capital en el proceso de producción, ya, el convencional, el que Marx le prestó más atención, pero también hay un capital que, bueno, a veces se puede llamar, como lo llama Pradella, un capital propiedad, o sea, un capital fuera de la producción que solamente te genera interés por ser de tu propiedad. O sea, yo me compro unas acciones en Wall Street, me compro monedas Doge, me compro Bitcoin, y claro, Doge y Bitcoin no se mueven solo en Wall Street, no, tienen otra dinámica, pero el punto es que
llegamos al extremo de lo que se conoce como el fetiche, la condición fetiche. Ustedes incluso ya han de haber visto un poco del fetichismo de la mercancía en los videos anteriores y en sus cursos anteriores de economía política. Entonces, ¿cuál es el punto? Que con la expansión del capitalismo surgen estas distorsiones financieras y esas distorsiones financieras hacen que la propia producción se empiece a generar problemas. Claro, le ayuda. O sea, hay que reconocer que las finanzas retroalimentan a la propia producción, le retroalimentan, pero a veces también le generan problemas, porque cuando se genera esta especulación financiera y se cree que de repente algo va a crecer a lo bruto, hasta que llega un punto en el que todos se dan cuenta que no va a ser así, la burbuja revienta, este reventar de las burbujas termina provocando problemas acá arriba, en la propia producción. ¿Sí? Entonces, eso es otro tema interesantísimo del imperialismo, que por más que crece y crece, no es que es homogéneo, no es que crece sin problemas, crecen también sus problemas. La crisis anterior a la del coronavirus fue la crisis financiera internacional del 2007 al 2009, del cual vamos a hablar en las próximas sesiones. Esa crisis financiera internacional surgió por eso, porque la especulación financiera se enloqueció tanto que permitió que con las finanzas se haga cualquier cosa. Y eso llevó a una crisis que hasta, bueno, antes del coronavirus se creía que iba a ser la peor crisis del capitalismo moderno. Ahora, para poder hablar de este tema del capital financiero y las finanzas, vamos a hacer, bueno, ahí le pueden ver a Víctor Corleone, ¿no? Por alguna razón está ahí. Pero bueno, al padrino, ¿no? Pero bueno, para entender un poco mejor este tema, quisiera que definamos, o sea, vamos a crear una definición nosotros que vamos a llamar estructuras financieras, ¿ya? ¿Qué van a ser las estructuras financieras? O lo que coloquialmente llamamos las finanzas, el mundo de las finanzas, ¿ya? Entonces vamos a entender las estructuras financieras como ciertos patrones que surgen cuando las personas interactúan, o sea, tienen relaciones sociales usando dinero, en diferentes formas. O sea, pueden tener dinero mercancía, dinero fiduciario, dinero depósito, dinero deuda, lo que quieran. El caso es que vamos a llamar estructuras financieras a todos esos patrones que las personas generamos o relaciones y vínculos estables cuando usamos el dinero, en diferentes formas, ¿ya? Entonces tú obviamente sabes que el dinero se utiliza, por ejemplo, cuando tienes créditos, cuando se maneja dinero en términos, por ejemplo, especulativos, cuando tienes que, o sea, todo lo que implica el manejo del dinero. ¿Sí? O sea, las finanzas, en simplificado, ¿no? Las finanzas o las estructuras financieras son aquellas que se forman cuando las personas interactúan manejando dinero. Eh, Esto es más que nada para aclarar el concepto de finanzas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A partir de estas estructuras financieras es bien peculiar porque surgen ciertas formas de poder, ¿sí? En especial el poder que te brindan las finanzas de mover el valor de las mercancías hacia adelante o hacia atrás a través del tiempo. Esto es de hecho, esto no es un libro marxista, este Grotzman es un libro de teoría monetaria, y de historia monetaria, si no me equivoco también, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que con el dinero surge cierta forma de poder bien peculiar, que claro, o sea, el capital se representa a través de dinero, pues, lo más común, pero también surgen ciertas formas de poder que el propio Marx era consciente, o sea, el propio Marx era consciente. O sea, primero, entendamos el rol del dinero. ¿Ya? El dinero tiene sus funciones, que ustedes ya conocen, ¿no? Una de esas funciones es la de servir de medio de pago. A través de servir de medio de pago, uno puede posponer en el tiempo el pago de las deudas. O puedes posponer en el tiempo la compra o la venta. O sea, tú puedes manejar en el tiempo el valor. Y eso da un poder bien peculiar, porque cuando tú tienes una enorme suma de dinero, es como la promesa de que de aquí a un tiempo vas a poder generarte cierta estabilidad económica, vas a poder comprar cosas, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tema de las finanzas, el surgimiento del capital financiero y el desvincularse de la producción es una distorsión bien peculiar del capitalismo. ¿Sí? Aquí hay dos citas. Una primero es la de Keynes, que es bien interesante, creo que es de la teoría general, en donde Keynes dice, la importancia del dinero esencialmente fluye del hecho de que este es el vínculo entre el presente y el futuro. O sea, con el dinero nos conectamos con el hoy y el mañana. Tener $1000 hoy significa que de aquí a unos días, por lo menos, vas a tener recursos para hacer algo. Tener $1.000.000 significa que tú tendrás recursos para algún buen tiempo, ¿sí? Es más, mucha gente nunca en la vida tal vez llegaremos a ver en nuestras manos $1.000.000, o sumado incluso con todos los recursos que obtengamos. ¿Y dónde está el tema del poder? ¿Y dónde se vincula esto con el capital? Marx tiene un texto de su juventud. Este es de los textos geniales de la juventud de Marx, que no sé por qué Marx nunca le dio más, o no le dio tanto, no se le ha dado tanta importancia. Yo cuando me topé con este texto no hace mucho y lo leí, realmente me pareció genial. Es el texto que se llama El poder del dinero. Así, o sea, ya desde el título te dice de qué va a tratar este texto. Es un texto que está dentro de los llamados manuscritos económico-filosóficos de Marx, en el año 1844.
Es un texto que les he de pedir que lean en su momento, tal vez ya mismo, pero quiero destacar solo una frase de ese texto, que es genial. O sea, ese texto básicamente te dice, quien tiene dinero tiene poder, lo cual es evidente, ¿no? O sea, hoy por hoy sabemos que en el capitalismo el capital se representa sobre todo como dinero, pero en definitiva este es un tema de poder. Y Marx incluso llega a decir lo siguiente, el verdadero cerebro de todas las cosas, ¿sí? Es el dinero. El dinero es el verdadero cerebro de todas las cosas. Se puede comprar lo que sea con dinero en la sociedad capitalista. Es más, el idiota puede comprar a los inteligentes. ¿Y acaso quién tiene poder sobre los inteligentes? ¿No es más inteligente que ellos? Solo piensa eso, o sea, quien tiene dinero en la sociedad capitalista tiene poder de hacer muchas cosas. O sea, ahí viene la típica frase, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, ¿no? Entonces el dinero tiene un poder tan grande, o bueno, le da a su dueño, porque en realidad las cosas no tienen poder, ¿no? Quien tiene poder es el dueño de las cosas. O sea, el dueño del dinero llega a tener tanto poder que puede anexarse países, puede anexarse voluntades, puede anexarse muchas cosas. Y ahí va la idea clave del capital financiero, la idea de que, bueno, los capitalistas, en la medida en que compiten, necesitan ganar poder. Entonces ya no solamente buscas el poder de la producción, que sí te da poder, sino que buscas el poder que te dan las finanzas. O sea, tener el poder de salir al público y decirles, ¿saben qué? El Dogecoin va a caer, o ¿saben qué? La carita de perrito en la moneda no está muy buena. Y que solo con tus palabras, ¡boom!, se cae el precio de la moneda virtual. Es poder. Y es un poder que tienes ya sobre el mundo del dinero. Entonces, claro, a medida que el capitalismo se expande y surgen las finanzas como una estructura ya global, claro, van a surgir grupos de poder financiero. Y va a surgir lo que se conoce como el capital financiero. El capital financiero es un tema que yo me he dado cuenta que no está muy claramente definido, ¿no? O sea, Lenin en un texto que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, da cierta definición del capital financiero como la mezcla del capital productivo y el capital bancario. Bueno, capital industrial y capital bancario son las palabras que él usa. Yo no estoy muy de acuerdo con esas palabras y por eso es que les pongo unos conceptos un poco más generales, usando otro concepto que tiene Marx, que es el capital ficticio. ¿Qué es el capital ficticio? El capital ficticio puede verse como una forma de capital que se representa en activos financieros cuyo valor no corresponde con algún capital real o valor real, ¿ya? Esta es una definición que plantea o la toma de la interpretación que hace Rolando Starita. Él es un marxista argentino bastante bueno. El punto es que, así como hay capital en la producción, también hay cierto capital ficticio. O sea, es capital, ¿no? No hay como negar, es capital porque es una forma de poder que te da dinero y te genera más poder y más valor, pero logra eso más bien porque es una propiedad, por el hecho de que es un activo financiero. O sea, no es porque hay una correspondencia con la producción, es simplemente por pura especulación, si quieres. Entonces, este capital ficticio puede ser parte de lo que vamos a llamar capitales no productivos. Entonces, el capital financiero, en este contexto, en estas discusiones, le podemos entender de esta forma. O sea, cuando el capitalismo se expande, ya no basta quedarse con la producción, tienes que buscar otros elementos no productivos, como el capital ficticio, y te conectas a través de lo que vamos a llamar las estructuras financieras, lo que acabamos de definir, ¿no? Estos patrones que surgen con el manejo del dinero. Entonces, así surge capital financiero, que podemos identificarlo como la combinación de diferentes tipos de capital productivo, industrial, agrícola, servicios, producción que ustedes ya vieron el concepto de producción, entonces más o menos ya empatan esa idea. Y eso se combina con diferentes formas de capital no productivo, especialmente capital ficticio, pero también puedes tener capital comercial y otras formas de capital que no nacen de la producción, nacen del intercambio, de la especulación, etcétera. Y todo se conecta con estructuras financieras, o sea, con estos patrones de dinero y estos flujos de dinero, conectas los dos y ahí te surge lo que podemos llamar el capital financiero, al menos desde la perspectiva marxista. Entonces, el surgimiento del capital financiero es un resultado lógico de la propia expansión del capitalismo, porque a medida que el capitalismo se expande, también se va expandiendo la necesidad de que se busquen diferentes formas de ganar, ya no solo en la producción, y con eso le ganas a tus competencias, ¿sí? Entonces, toda esta idea del capital financiero ya estaba en Marx, o sea, Marx ya veía esta unión, ¿sí? Incluso hay algunos textos de Marx que hablan de eso, de los que hablaremos en la próxima sesión, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Porque, wow, yo estoy sobre el tiempo, les pido disculpas, solo termino este tema y, sí, no planeé el cierre, disculpe. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Con la expansión del capitalismo también surgen otras contradicciones, como por ejemplo la lucha con el trabajo asalariado, o sea, con los trabajadores,
¿sí? También surge el problema de que se va tecnificando más la producción, aumenta la composición orgánica del capital y como ustedes saben, eso puede provocar problemas en la tasa de ganancia, ¿ya? O sea, como quien dice, a medida que el capitalismo se expande, también expande sus problemas, contradicciones, dinámicas, pero en diferentes ritmos, ¿no? Lo que en los países centrales es más tecnología, en los países periféricos es más sobreexplotación laboral y de los recursos naturales. Asimismo, también con la expansión del capitalismo, ciertos procesos como lo que se llama la Ley General de la Acumulación Capitalista terminan volviéndose globales. Recordarán de lo que ustedes revisaron que la Ley General de la Acumulación Capitalista tiene que ver con la consolidación del ejército laboral de reserva, población sobre relativa o sobrante, población sobre población relativa que no vive bien y que puede servir al capitalismo para explotar, para reserva, dependiendo de la época, ¿no? Explotar más a tus semejantes a través de gente que no tiene trabajo y te dicen, bueno, si no quieres trabajar con un sueldo más bajo, hay un montón allá afuera que podemos contratar, o también servir de reserva cuando el capitalismo se expande, ¿no? Entonces, todos esos problemas, y aparte de los problemas en la tasa de ganancia, también se transfieren a escala planetaria, ¿no? Entonces, como en definitiva el capitalismo, al expandirse, también expande sus problemas, ¿sí? Y esa expansión global te lleva como resultado a todo lo que vemos, ¿no? A que, perdonen que me voy hasta acá, se expande tanto el capitalismo que muchas de las cosas que se hablen del imperialismo terminan limitadas a lo que pasa en el propio capitalismo. ¿A qué me refiero? Lenin, sí, aquí, Vladimir Ilich Lenin, propuso un texto que se llama El imperialismo como fase superior del capitalismo, del cual vamos a hablar muy poco. Vamos a ir más bien a las ideas centrales en la próxima sesión. Pero lo que Lenin plantea son algunos patrones y dice, en el imperialismo surgen patrones como la exportación de capitales, o sea, las grandes potencias mandan capitales al mundo para explotar, aprovechar recursos naturales y demás. Surge el capital financiero, aumentan las empresas en tamaño y hay todo este reparto del mundo y división entre capitalistas de forma global. Entonces, sí, estas son características del imperialismo, pero lo que añade Pradella en su artículo, que creo que es real, es que sí, todos estos patrones van a quedar limitados por las propias leyes del capitalismo. La acumulación capitalista hace que todos estos patrones ya más concretos terminen siendo dominados por la expansión capitalista. Entonces, ¿cómo mezclarles a los dos, ¿no? A Marx y a Lenin, por poner el caso, aunque el aporte de Lenin es relativo. Lo importante que es entonces, colegas, ver que el imperialismo es en definitiva el capitalismo en su versión global. Pero obviamente esta versión global ya genera problemas adicionales que Marx no pudo ver, otros autores la vieron, y entre ellos está Lenin, no hay que negarlo, pero obviamente que hay que seguir un trabajo de fusionar las visiones, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer la próxima sesión? Es justamente eso, ir combinando visiones. Y solo para terminar, y disculpen que termine justo en la hora, no olvidar también que en estas disputas imperialistas, los estados también toman partido. Recuerden, los estados en la visión marxista no son opositores de los burgueses, de las empresas, más bien son aliados. Claro, que también hay peleas, pero hay peleas, digamos, porque el gobierno se alía con unos burgueses y no con otros. Entonces se pelean entre burguesías, entre grupos económicos. Pero al final el Estado también es un factor importante para consolidar el capitalismo. Incluso Marx aclara y lo deja muy explícito en la acumulación originaria. Cuando Marx dice, ok, es gracias a los estados, gracias a Inglaterra, gracias a la colonización, que surge el capitalismo actual. ¿Sí? Y además también es gracias a los estados que el capitalismo adquiere una escala internacional. O sea, es gracias a China, al gobierno chino, que Huawei compite a escala mundial, así como también es gracias al gobierno norteamericano que otras empresas compitan, como Microsoft, como Apple y demás, que han surgido gracias a las inversiones de los estados. Entonces, Marx incluso, según Pradella, dice que la violencia concentrada del Estado, o sea, el poder que tiene el Estado, es una fuerza económica que ayuda a expandir la explotación a los trabajadores, internamente y a nivel mundial. O sea, los estados también ayudan a que los capitalistas puedan expandir la explotación. Y entonces, como resultado, nacen las rivalidades entre estados. Que de esto hablaremos más adelante. Pero el punto cuál es? Que como el Estado le ayuda a los propios grupos económicos a crecer, después estos grupos económicos ya no solo crecen a nivel país, sino que ya crecen a escala global. Y entonces esos procesos que vimos de lucha, ya no es solo la lucha de unos capitales contra otros en un país, es la lucha con diferentes países. Y por eso es que tú ves la lucha, por ejemplo, comercial entre Estados Unidos y China. No es el país Estados Unidos contra el país China, es Estados Unidos y sus grupos económicos contra China y sus grupos económicos. Entonces, ¿qué resulta ser? Que la rivalidad capitalista ya no es solo una rivalidad
solo de países, sino de países y grupos. Y entonces tú ves que hay una lucha para consolidar quién domina el mercado mundial, ¿sí? Entonces, esa es otra cuestión clave del imperialismo, que bueno, lo iremos tratando más adelante. Entonces, para concluir, colegas, y dejar ya abierto el siguiente tema, solamente concluyo con que ya el propio Marx dejó varias ideas de qué es el imperialismo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en próximas sesiones es irlas mejorando y las aclarando, ¿no? Vamos la próxima sesión a hablar un poco de Lenin, pero sobre todo de aclarar algunas nociones del imperialismo y profundizar en algunas perspectivas actuales, ¿no? Por ejemplo, hay fenómenos actuales del imperialismo que también merecen discusión, ¿sí? Y de hecho, la guerra comercial que hubo hasta no hace mucho entre Estados Unidos y China es un ejemplo de lucha imperialista, ¿no? Entonces, con eso espero, colegas, que primero tengan ya una primera idea del imperialismo, que ya dejemos de lado el mal uso del término, veamos que Marx deja algunas ideas interesantes y para quienes ya estén motivados más allá, les dejo en nuestra aula virtual el artículo original de Pradella para que le den una lectura, está muy bueno. Y como les digo, hay muchas cosas que tuve que dejar de lado para esta clase, pero hay algunas que sí valdría la pena que revisen ustedes, ¿ok? Entonces, estimados colegas, disculpen un poquito la demora, pero con eso cerramos el video del día de hoy. ¿Sí? Pues dejamos de grabar.